Ahora sí, vamos a entrar a las Sagradas Escrituras. Les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso número 14. Gloria al nombre del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Gloria al Señor para siempre. En esta oportunidad, hermanos, estaremos meditando bajo un tema titulado ¿qué podemos aprender de la iglesia de Laodicea? Así se llama este mensaje. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Laodicea? Gloria al Señor para siempre. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Amén, todos lo tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así entonces la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo, dice el Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿cómo? Celoso y arrepiéntete. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22 dice: el que tiene oídos, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oramos al cielo. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Te damos, Señor, toda gloria y toda honra, Dios mío, porque nos permite, Padre mío, este servicio especial que estamos realizando, Dios amado, el último domingo de cada mes. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada hermano presente, por aquellos, Señor, que no pudieron venir. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor amado, toma el control ahora de este mensaje, de esta predicación. Sé tú, Dios mío, hablándonos. Vamos, iglesia, dile al Señor que te hable en esta preciosa hora. Señor, háblanos conforme a nuestras necesidades. Necesitamos oír voz de Dios, Señor. Necesitamos oír, Señor, una palabra que nos llene, que nos fortalezca, que nos edifique, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, el mensaje a la iglesia de Laodicea, bendito sea Dios para siempre, es un mensaje, ¿verdad?, que aparentemente era para la Odisea solamente, pero el mensaje, la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, es viva. Ella es eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Así que, mis amados hermanos, el mensaje de la Odisea, aunque fue dado por el ángel a la Odisea, realmente también es para la iglesia moderna, para la iglesia de este siglo final que estamos viviendo, ¿verdad? Este siglo, hermano, donde estamos viendo las cosas más locas que nunca se han visto. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos saben que estamos viendo las cosas más locas que nunca se han visto? Gloria al Señor. Hermanos queridos, y por decir algo solamente, esta nación, la primera potencia en el mundo, siempre fue tenida como una nación muy culta,
hermano, y los debates presidenciales que se están viendo parecen una perrera, una auténtica perrera. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta hora? Por allá salió el señor de la bata blanca diciendo que ahora que se case macho con macho, mujer con mujer, que no hay ningún problema. Mis amados hermanos, sin duda estamos viviendo un tiempo bien delicado, un tiempo bien peligroso, y sin duda el mensaje de la Odisea todavía aplica para nuestro tiempo. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando? ¿Por qué, hermano querido? Porque la Biblia no es un diario, no es una simple revista, ¿verdad? Que salió de moda y después pasó. No. La Biblia, la palabra de Dios, es una escritura vigente, gloria a Dios, para siempre, y mediante las profecías se van cumpliendo, sigue siendo vigente. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? No es un libro del pasado, sino que es un libro totalmente futurista. Bendito el nombre del Señor en esta preciosa hora. Y en esta escritura, mis amados hermanos, el Señor se presenta a 7 iglesias, pero yo quiero en esta oportunidad dedicarle este tiempo a la iglesia de la Odisea, y vamos a comparar el tiempo de la iglesia de la Odisea con el tiempo nuestro, el tiempo que usted y yo estamos viviendo, el tiempo que ya mencioné. Hice algunos puntos nada más, o 2 puntos por ser exacto, pero, amados hermanos, vamos a estar comparando la iglesia de la Odisea con la iglesia actual. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Es por eso que en el versículo 22 del capítulo 3, ahí en Apocalipsis, el Señor dice: el que tiene oídos, ¿qué dice? Que oiga. ¿Que oiga qué? Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hermano, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Diga conmigo, fue inspirada por Dios. La palabra de Dios, hermano, no vino a la tierra por voluntad de hombre, por voluntad de varón. No, la palabra de Dios vino desde el cielo y usó hombres que se inspiraron en el Espíritu para hablarnos una palabra revelada, para que la iglesia no camine a ciega, sino que la iglesia tenga total claridad de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esta preciosa hora? Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El hombre que es natural no entiende la voz del Espíritu, no entiende la voz de Dios, pero usted y yo, aquellos que hemos aceptado a Cristo y que nos ha resplandecido la luz del Evangelio, tenemos la capacidad de entender no solamente la palabra, sino la relación entre la palabra y el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esta preciosa hora? Y esta es la presentación que el Señor hace. El Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia de la Odisea como fiel y verdadero. Diga conmigo, fiel y verdadero. Juan dice: yo lo vi en caballo blanco, con un cartel sobre su pecho que decía: fiel y verdadero es su nombre. ¿Cómo es nuestro Dios? Fiel y verdadero. Él se presenta como el amén. Él se presenta como el principio de la creación de Dios. Mis amados hermanos, Él está tratando, aleluya, de llamar la atención de la iglesia. La iglesia tiene que entender que nuestro Dios, diga conmigo, mi Dios es fiel y es verdadero, que Él es el amén y que Él es el principio de toda la creación. Por ende, Él es el alfa y Él es la omega. Alabado Dios para siempre, el que principia las cosas y el que también un día las va a terminar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta preciosa hora, amados hermanos? Fíjese bien. Por el amor que le tenía, la tuvo que reprender para que mejorara sus caminos y se volvieran al arrepentimiento. A veces no entendemos la relación entre el amor y la reprensión, ¿verdad que sí? Sobre todo los niños. A veces los niños me dicen a mí: papá, es que tú no me quieres. Cuando los reprendemos, cuando les ponemos disciplina: papá, es que tú no me quieres. Pues porque te quiero es que te tengo que reprender. Porque te quiero es que te tengo que instruir. Porque te quiero es que no te puedo dejar pasar una. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y eso es lo que el Señor está haciendo con esta iglesia. El Señor amaba a esta iglesia. El Señor, amados hermanos, estaba interesado en que esta iglesia llegara hasta el final. Pero nadie puede llegar hasta el final si no se agarra de la mano poderosa de Dios y se aparta de los conceptos y las cosas de este mundo para estar únicamente dedicado
dedicado para la gloria y honra de su palabra. ¿Cuántos lo pueden decir en esta preciosa hora? Entonces, fíjense bien, vamos a ver algunas cosas que debemos aprender de esta iglesia. Número uno, esta iglesia debía de vencer algunas cosas que le estaban estorbando. Y relacionándolo con nosotros también debemos de vencer aquellas cosas que esta iglesia tuvo que vencer. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor le reprende a la iglesia de la Odisea es la tibieza espiritual. Diga conmigo, la tibieza. Amados hermanos, la tibieza es tenida por Dios como un acto de inmoralidad prohibido delante de Él. ¿Me está entendiendo? Para Dios, el usted ser tibio es un acto de inmoralidad espiritual. La iglesia no debe de estar caminando en tibieza. La iglesia debe de tener fervor en el espíritu. La iglesia debe de amar la palabra de Dios. La iglesia debe de amar la congregación. La iglesia debe de amar el templo donde nos reunimos. La iglesia debe de amar a su prójimo como a sí mismo. La iglesia debe de amar a sus cónyuges. La iglesia debe de amar a sus hijos. Usted no está aquí esta mañana, esta tarde. Hay cosas que debemos de vencer. Bendito sea Dios para siempre. Y la primera cosa que debemos de vencer es la tibieza. Los matrimonios se destruyen porque no hay cariño. Los matrimonios se destruyen porque ya, aleluya, la relación matrimonial parecen primos, no parecen esposos. Alabado Dios. La relación matrimonial ya parecen dos perfectos extraños viviendo en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama. Alabado Dios. La iglesia de hoy, los hijos comen allá junto al Nintendo. La mamá de ellos es el Nintendo y el papá es la televisión y la computadora. Aleluya. La iglesia, amados hermanos, tiene que volver a los primeros rudimentos. La iglesia tiene que entender el valor de unirnos en familia para compartir los sagrados alimentos. Amén. Pero ya esas cosas ya no las amamos. Cada quien come por su lado. Hoy en día las hermanas le dicen: cómete un McDonald's por ahí porque no hay comida, ¿sabes? Cómete una Burger King. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Hermano querido, mire, cómo se está poniendo la cosa, ¿va? Ayer hablamos con el hermano Ronnie que ahora en los pollos tropical ya están vendiendo cervecita y vino. Sí, hermano, y nadie va a decir nada porque ya estamos inyectados. Esta sociedad ya está inyectada ya el diablo la vacunó para recibir el sistema de este mundo que ha implantado el príncipe de la potestad de los aires. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Amén. Y le digo, amados hermanos, que ese tipo de negocio no tiene necesidad de vender alcohol. Amén. Sin embargo, se nos ha demostrado un mensaje subliminal para nosotros aceptar estas cosas como buenas, pero ya no son buenas. Por más, hermanos, que nos enseñen, alabado Dios para siempre, poco a poco, la iglesia, la que no está tibia, la iglesia que tiene fervor en el espíritu, la iglesia que conoce a Dios, la iglesia que conoce lo bueno, discernir entre lo bueno y lo malo, es una iglesia que no se va a tragar lo que el diablo está haciendo para destruir los hogares. Entonces necesitamos volver a no ser tibios espiritualmente. Debemos de vencer la tibieza a través de la palabra, a través de la oración. La hermana testificaba ese hermoso testimonio acerca de su sobrino. Hermanos queridos, ese joven salió porque Dios lo permitió, porque la oración tiene poder. Porque cuando usted ora por alguien,
alguien. Él tuvo una mamá, un papá, una tía, gente, hermanos que oraban por él, y mediante el enemigo lo que le quería hacer un daño, pero el Cristo de la gloria tenía un plan poderoso para sacarlo en victoria de esa situación. Avergonzar al diablo es lo primero, aleluya, que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 25. Necesitamos vencer la tibieza espiritual. Y la tierra fue, ¿qué cosa? Contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquellas tierras que fueron antes que vosotros, y la tierra fue contaminada. ¿Cómo fue la tierra? Contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre mi pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Dice ¿quién? Yo Jehová vuestro Dios. Mis amados hermanos, aquí el Señor nos está dando una símile, ¿verdad? Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, y lo que le está diciendo es que la tierra que el pueblo de Israel está recibiendo es una tierra que ya fue bendita por el Señor. Usted y yo tenemos una tierra bendita. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero le dice, pero traten de no contaminarla. ¿Y cómo se contaminaba? Se contaminaba haciendo lo malo delante de Dios. ¿Cómo se contaminaba? Llevando al pueblo a la idolatría, las familias a la idolatría. Por eso el Señor le dice que traten de no contaminar su tierra, que guarden su ordenanza, que guarden su mandamiento, que guarden sus preceptos. ¿Cómo entonces nosotros, hermanos, procuramos que en este mundo tan contaminado usted y yo podamos salir en victoria? Mediante usted y yo guardamos los mandamientos de Dios. Porque guardar los mandamientos del Señor, hermano, es no estar de acuerdo con las cosas que se mueven en el mundo ahora mismo. ¿Quién es el que entra en este tipo de ambiente? Aquel que está tibio espiritualmente. Cuando usted está tibio espiritualmente, a usted le parece, gloria a Dios para siempre, que el pecado no es malo. A usted le parece que cosas que antes usted reprendía, que usted condenaba, cosas que antes usted no aceptaba, de momento usted empieza a aceptarlas como si fueran cosas normales, comunes y corrientes. Y eso lo que va a hacer es que va a contaminar su tierra. Escúcheme bien, usted contamina su hogar cuando permite cosas a sus hijos que no debe de permitir. Usted contamina su hogar cuando usted como cónyuge permite ceder el lugar a permitir cosas que usted sabe que al Señor no le agradan. Y eso lo que hace es contaminar su atmósfera, contaminar su ambiente. Y por eso hay tanta guerra, y por eso hay tanta batalla, y por eso hay tanta oposición a las cosas de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Porque la iglesia se volvió tibia, la iglesia se volvió esquelética, la iglesia se volvió apática, la iglesia ya no reprende, ya no confronta, la iglesia ya no se para con autoridad, la iglesia ya no echa fuera esos demonios que quieren venir para dañar tu tierra, para dañar tu atmósfera, para dañar tu entorno. Entonces la tibieza es algo que debemos echar afuera. Hoy en día
sencillas, hermano, cosas tan sencillas como orar, cosas tan sencillas como venir al culto. A veces ya no tenemos fuerza para venir a los servicios, ya no tenemos autoridad para reprender lo malo. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y de una u otra manera te compromete con el sistema para que tú veas el sistema como normal, como común, como corriente. ¿Para qué? Para que tú estés de su lado. Y nos está pasando exactamente lo que le pasó a Lot. ¿Se acuerda de Lot? Amados hermanos, Lot era un hombre próspero. Su tierra estaba bendecida. Lot era un hombre que tenía abundancia. Diga conmigo, abundancia. El problema de Lot no era economía. Era un hombre abundante, pero tenían tanta abundancia que los pastores de Lot empezaron a chocar con los pastores de su tío Abraham. Y de momento Abraham detecta aquella falla y le dice: Lot, nos vamos a tener que separar. Escoge tú, alabado Dios para siempre, una parte de la tierra y yo voy a escoger la otra. Si tú escoges para el norte, yo escojo para el sur. Si tú escoges para el este, yo escojo para el oeste. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice la palabra, amados hermanos, que Lot levantó la vista. Ya conmigo, levantó la vista. Hay un problema serio cuando caminamos por vista. La palabra nos manda a caminar por fe y no por vista. Lot levantó la vista y vio aquella tierra de Sinar, dice la palabra, como tierra de riego, semejante al huerto de Edén que Dios había hecho al principio de la humanidad. Acuérdese que Edén era una tierra bendita por Dios hasta que el hombre la dañó. El hombre el que daña la tierra. Somos nosotros mismos los que dañamos nuestra casa. No le eche la culpa a la escuela, no le eche la culpa a la universidad, no le eche la culpa a los políticos. Hay gente resentida política que no estoy de acuerdo con el presidente tal, el presidente más cual. Olvídese de eso, hermano. Usted tiene que cuidar su tierra, usted tiene que cuidar su casa, usted tiene que cuidar su bendición para que venga quien venga, el gobernante que venga, usted siempre tendrá la bendición del Dios Todopoderoso de su lado. Hermano querido, y de momento empezó a ver la llanura, tierra de riego. Que esta es la que yo quiero, Abraham. Bueno, agarra y vete para allá entonces y yo me voy para el otro lado. Ahí se quedó contento. Pero lo que no sabía era que había ido a poner las tiendas, hermanos queridos, cerquita de Sodoma y de Gomorra. Lo que él no sabía, hermano, es que lo que se le venía era la destrucción de su casa. Lo que él no sabía es que su mujer, es que sus hijos se le habrían de contaminar. Porque cayó en una tibieza espiritual. Abraham agarró la área rocosa, la área de las montañas. Pero lo primero que hizo Abraham, hermano, fue subir a la montaña a levantarle un altar al Dios Todopoderoso. Abraham estaba agradecido. Amén. Abraham entendía que Dios lo había honrado. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero Lot, amados hermanos, empezó a ser tibio. Amén. Y cuando le empezaron a decir: señor Lot, ¿no le gustaría venir a la miniteca este fin de semana? Lo vamos a tener como el invitado de honor. Empezó, amados hermanos, dice la Biblia, a abrazar las tradiciones de Sodoma y de Gomorra. Empezó, amados hermanos, a abrazar las cosas que Dios condenaba. Y en un momento, mis amados hermanos, cuando Lot se contaminó por completo, y usted conoce la historia, Lot perdió su casa, Lot perdió su pueblo, perdió su familia. ¿Por qué? Porque se volvió un tibio espiritual. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces la tibieza es algo que la única manera que nosotros podemos reprenderla, alejarla de nosotros, es guardando los mandamientos, los preceptos de Dios para nuestra vida, para que nuestra tierra no sea maldita, sino que nuestra tierra sea una tierra bendita en las manos de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esta preciosa hora?
Bendito sea su nombre, mis amados hermanos. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaban las otras naciones. No os contaminéis en ellas, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Nos contaminamos cuando practicamos las cosas que otras personas están practicando haciendo lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces lo primero que debía de vencer esta iglesia de la Odisea era, amados hermanos, la tibieza espiritual. Amén. Diga conmigo, debemos vencer la tibieza espiritual. La tibieza espiritual para Dios es tenida como un acto de inmoralidad y es prohibido. Amén. Dios no lo prueba. Dios no prueba que usted... Dios sabe que yo soy cristiano. Dios sabe quién soy. Sí, Dios sabe quién tú eres. Dios sí sabe. ¿Cuántos dicen amén? No podemos, hermanos, ser tibios espiritualmente. Debemos de buscar la manera de fortalecernos y de llenarnos de Él cada día. ¿Cuántos bendicen a Dios? Muy bien. ¿Qué debería vencer esta iglesia? Debería de vencer la autosuficiencia también. Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 3. La autosuficiencia. ¿Por qué la autosuficiencia? Porque ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, yo no tengo necesidad de Dios. Hay gente que está tan bendecida, tiene tanta plata, que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mi problema no es dinero. Hermano, el problema de Lot no era dinero. Era espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a vencer también nuestra autosuficiencia. Que muchas veces decimos, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto congregarnos? ¿Para qué tanto sujeción a Dios? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Empezamos a ser gente autosuficiente. He hablado con unos cristianos últimamente, hermanos, de otras congregaciones, que yo me quedo espantado de la independencia y autosuficiencia que tienen. Ya no dependen de Dios. El peor error que comete un cristiano es dejar de depender de Dios. Usted no puede dejar de depender de Dios. Hasta en lo más insignificante. Toma a Jehová en cuenta en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Bien, vamos a Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, el creyente que no es autosuficiente es un creyente que siempre piensa de sí, ¿cómo? Con cordura, ¿verdad? Hay gente que Dios lo bendice, hay que tener un cuidado. Muchas veces no cuando estás en la pobreza, sino cuando estás en la bendición. Porque la pobreza, el creyente por naturaleza va a venir a buscar a Dios. En la necesidad va a venir a buscar a Dios. El problema es que cuando aparentemente no le falta la bendición, cuando aparentemente no le faltan las riquezas, no le falta la economía, entonces el creyente se olvida de Dios. Amén. Dicen amén conmigo. Amén. Por eso es que Salomón dijo en una oportunidad, Señor, no me des tanto, no sea que me olvide de ti. Amén, amén. Hermano, porque hay gente que cuando Dios lo bendice, se olvidan de Dios. Llegan a caer en un estado de autosuficiencia. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, dijo la iglesia de la Odisea. Qué triste estado espiritual, hermano, es creer que de ninguna cosa tenemos necesidad.
Usted y yo, amados hermanos, aunque Dios nos bendiga, tenemos que tener una necesidad de conectar nuestra alma con la palabra de Dios, de conectar nuestro espíritu con la bendición del Espíritu Santo de Dios. No podemos perder ese contacto, esa comunión. Debemos de estar siempre conectados a la bendición del Señor. Si tengo la bendición, lo tengo todo. Si no tengo la bendición, lo he perdido todo. Mi esposa decía y testificaba hace unos momentos, y en la enseñanza que yo siempre trato de darle a la iglesia. Hermano, a veces tú no tienes el dinero, pero tienes la gracia de Dios, y la gracia de Dios te abre puertas. La gracia de Dios es la que va delante de ti para tocar corazones, no importa si son cristianos o si son mundanos. Cuando la gracia de Dios está sobre la iglesia, la gracia de Dios toca a la gente para que te bendiga, y puertas gigantes se abren en medio de las circunstancias peores que usted y yo estemos atravesando. Amén. Es la gracia de Dios. Cuando nos descuidamos nuestra vida con Dios, cuando no somos autosuficientes, cuando en todo lo tomamos en Señor, mira, tú sabes la situación que estamos atravesando. Mi esposa muchas veces me decía, ¿qué hacemos ahora sin los Medicaid de los niños? Porque lo que ya ella explicó, por el proceso migratorio, los niños no pueden tener Medicaid en este país. Ciudadanos americanos nacidos aquí, yo no quiero nada para mí. Pero sabe una cosa, hermano, mi esposa se llenaba de interrogantes. Dios le respondió más temprano que tarde, tocando a ese médico, diciéndole todo lo que usted escuchó ya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted no es tibio espiritualmente, cuando ese temor de Dios no se va de su casa, por eso usted tiene que estar orando, estar clamando todo el tiempo. Cuando dicen amén, para que esa llama no se apague en su hogar, y mediante esa llama esté ahí. No le digo que ore 4 horas, pero mediante usted tenga temor del Señor y lo tome a Dios en cuenta, y esa llamita esté ahí. Señor, acuérdate de nosotros, hermanos queridos. El Señor estará siempre dispuesto a abrirnos la puerta de lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Para usted y para mí sí, pero para Él no. Por eso el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, y una de las cosas que hace es reprenderlo. Le dice, tú piensas que no tienes nada, tú piensas que no tienes necesidad de nadie ni ningún bien, pero tú eres un desnudo, un desventurado. Hermano, déjeme decir una cosa. Esas palabras que el Señor le da a la iglesia de la Odisea son palabras fuertes. Y hay gente que dice, ay, qué mensaje, ¿eh? No traje el paraguas hoy, está lloviendo. Pero mire, qué bonito lo que el Señor le dice a la Odisea. Mire lo que le dice. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Qué linda palabra, hermano. ¿A cuánto le gusta que le digan desventurado? Miserable. Hermano, por menos que eso usted se pone los guantes católicos. Pobre, ciego, desnudo. Mire, el Señor lo exhorta. ¿Por qué? Porque aparentemente esta iglesia estaba confiando en ellos. Había perdido la dependencia de Dios. Podamos tener todo el dinero del mundo. En este país subimos tan rápido como bajamos tan rápido. Una sola visita al hospital. El otro día creo que hice una visita porque me cayó una basurita en el ojo, que si hubiera sabido me la saco yo solo. Me sacaron la basurita y ahora me quieren sacar el billete. Hermano, esto es una locura lo que vale ir a ver un doctor aquí. Y encima me ponen un doctor nicaragüense. Y yo contento, digo, qué bendición. Esto es doctor nicaragüense. Cuando me pasan el bill, digo, Dios mío. ¿Cuántos pueden adorar al Señor, hermano? Vamos a seguir aquí mejor. Entonces, fíjense bien. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Miren lo que dice la Biblia.
Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso ves que Romanos dice, amados hermanos, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A usted lo ponen, por ejemplo, de coach, de manager, de jefe, de caporal. Tenemos que hacer las cosas con humildad. No creernos más que los demás. Algunos jefes me están viendo serio. Hermano, tenemos que hacer las cosas no creyéndonos más que los demás. Amén. Igual que el pastorado. El pastor es un hermano igual que todo el mundo. ¿Ah? Con distinción de lo que hacemos, de función. Pero somos un hermano igual que todo el mundo, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que se pega unas endiosadas. Y así como se levantan, así viene el tanganazo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que no nos podemos creer más de lo que debemos creernos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra que el que cree ser alguien no siendo nada, a sí mismo se está engañando. Eso fue lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Señores, ustedes se creen que son ricos, que no tienen necesidad de nadie. Sin embargo, son pobres, son desnudos, son desventurados. En otras palabras, se creían algo que no era. ¿Me están entendiendo? Se creían algo que no era. Y Dios se los hace saber. Están desnudos. Gloria a Dios para siempre. Otra cosa que debía de derribar. No estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de la Odisea. Una de las 7 iglesias de Asia. No me miren haciendo con ustedes. Ok. Otra cosa que debía derribar esta iglesia, debía de derrotar, era la desobediencia. ¿Verdad? Ya que, ¿qué es lo que lleva al creyente a ese nivel? A ese nivel desmedido de creerse una cosa que no es la desobediencia. Cuando usted es obediente con el Señor, hermano, le voy a garantizar algo. Mientras usted ore, usted le falta respeto a su esposa, cuando usted ore, usted se va a acordar en la oración. Mientras usted ore, usted le faltó el respeto a su prójimo, y cuando usted ore, si es que en el momento no llega el Espíritu Santo, y cuando usted tenga esa unción de Hulk arriba, hablándole mal a la gente, llega el Espíritu Santo y le diga: mi siervo, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo delante de usted: ¿qué pasa contigo, mi sierva? ¿A cuánto nos ha pasado? Que nos damos una enfogona. Pero cuando el Espíritu llega, ¡ja! ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué lo hice? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vivimos una vida de oración. Vivimos una vida no de tibieza espiritual, sino una vida de consagración a Dios. ¿Verdad que sí? Es lindo. Esa es la bendición de estar consagrado para Dios. Mira, cuando usted está consagrado para Dios, porque dice la Biblia que al que atiende a Dios no lo alcanza el mal, pero el que no atiende a Dios lo alcanza el mal. El que no teme a Dios. ¿Por qué? Porque el que no teme a Dios ni se da cuenta del peligro. ¿Se acuerda que el hombre cuando iba a maldecir al pueblo de Dios y la mula se le echó y el hombre se bajó a darle golpe a la mula? Y la mula le dijo: pero es que no estás viendo que ahí está el ángel con el machete en la mano, el machetón. Bueno, le dijo la espada, pero en la versión catrachita es machetón, guarizama. Le dijo: ¿qué no estás viendo? Oye, la mula estaba más espiritual que el profeta, hermano. ¿Verdad? Quiere decir que no importa que tengamos un nombre, si estamos fuera de la relación de Dios, con Dios, nosotros podemos cometer errores. ¿Cuántos dicen amén? Podemos cometer grandes fallos. Entonces, ¿dónde empieza todo? Empieza en la desobediencia. Amén. La desobediencia. Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor.
¿Lo tiene? ¿Qué dice? Profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan. Desobediencia completa. Profesar conocer a Dios, pero negarlo con los hechos es una desobediencia completa. Profesan entonces conocer a Dios, pero sus hechos dicen Lo niegan. otra cosa, lo están negando. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar acerca del consejo para esta iglesia de la Odisea, el consejo que Dios le da. En primer lugar, ellos dicen que son ricos. Dios le está diciendo que ellos no son ricos, que son pobres, y le aconseja que compre oro refinado para ser rico. ¿De qué oro está hablando? ¿Alguien me puede decir de qué oro está hablando? De la fe, exactamente, de la fe. Que compre oro refinado para que entonces sea rico. Hermano, usted no se ha dado cuenta que usted dice, bueno, yo no tengo tal cosa, pero por fe lo tengo. Y usted no se ha dado cuenta que cuando usted lo cree por fe, usted lo obtiene. Entonces, en otras palabras, la fe es una riqueza invaluable delante de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo e inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces nuestra fe es, según este versículo, más precioso que el oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos fe? Esa fe, a través de esa fe podemos alcanzar todo lo que le pidamos a Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le aconseja el Señor a la Odisea? Y nos aconseja también a nosotros, que compremos oro refinado. Y el oro refinado es nuestra fe, ¿verdad? Un creyente, amados hermanos, debe de vivir por fe y no por vista. Un creyente debe de agarrar las cosas de Dios y creer en sus promesas. ¿A través de qué recibimos las bendiciones de Dios? A través de nuestras promesas. Cuando vayamos a orar, recordémosle a Dios sus promesas, las promesas que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos hermosas promesas de parte de Dios? Muy bien. El segundo consejo es que compre vestiduras blancas para no ver su vergüenza, ¿verdad? Vestiduras blancas. La iglesia debe de tener vestiduras blancas, igual que la iglesia de la Odisea. Mire lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras ¿de qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Entonces debemos de gozarnos en la salvación de Dios. Esas vestiduras blancas de las que habla la Biblia es gozarnos en la salvación de Dios. Hermano, una persona que está agradecida con Dios por la salvación es una persona que vive gozosa. El apóstol Pablo dice, estar siempre gozosos. ¿De qué depende su gozo? Es una pregunta para ustedes. ¿De qué depende su gozo? Sí, de Cristo, pero depende de qué, de su salvación. Digamos, no tiene casa, no tiene carro, tiene muchos problemas, pero si tiene la salvación, esté gozoso. Si usted tiene la salvación, alégrese, hermano.
porque mientras usted esté en el camino de justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Y aquí en el libro de Isaías dice: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea, que debemos de gozarnos porque Dios nos hizo libres, nos hizo salvos. Por darte un ejemplo, una persona que estuvo atado en el alcohol, en la droga, que estuvo atado en los pecados, hermano, cuando viene a Cristo, ¿se siente feliz o no se siente feliz? Cuando venimos a Cristo nos sentimos felices y decimos: pero qué gozo que tengo yo, y por Señor, gracias por este gozo. ¿Y por qué cree que nos sentimos gozosos? Porque Cristo nos perdonó nuestros pecados. El gozo de nuestra salvación ahora, amados hermanos, es que Cristo nos hizo libres. Ya usted no está pensando, aleluya, en que perdió su trabajo por andar haciendo cosas malas. Ya usted no está pensando en que perdió su familia, su hogar, por andar haciendo cosas malas. Usted y yo tenemos salvación ahora. Ahora tenemos otras prioridades en qué pensar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, en la salvación de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que tipifican la vestidura, nuestra vestidura blanca, ¿verdad? Ya no es ya ahora no tenemos una vestidura de vergüenza, sino que tenemos una vestidura blanca. Cuando usted no servía a Cristo, usted tenía una vestidura ¿de qué? De vergüenza. Algunas hermanas, una persona, por ejemplo, una mujer que vive con el hombre que sabe que le quitó a otra mujer, ¿usted cree que es feliz? A ver, présteme atención, por favor. Una mujer que se fue con el hombre que no era de ella, ¿usted cree que puede andar gozosa? Que se deleita en su pecado, porque el pecado es sabroso, dijo alguien. Son dos cosas diferentes. Pero cuando se le acabe la sabrosura del pecado, pero cuando reaccione y se dé cuenta que ese hombre que agarró, ahora le metieron child support, y que el dinero que ella pensaba que iba a ser para ella, tiene que dárselo a sus hijos legítimos. Y a ella no le va a poder pagar ni el apartamentico, ni el efichen. Ahí es donde vienen los chicharrones a sonar. Ahí es donde van a darse cuenta, amados hermanos, que las vestiduras de ellas son vestiduras de vergüenza. Cuando vaya a las reuniones de la familia, diga: mira, ahí tal, ese es el marido que le quitó a la vecina. ¿Vestiduras de qué? De vergüenza. Pero el que se arrepiente de su pecado y se vuelve a Cristo, ahora tiene vestiduras de salvación y tiene vestiduras de gozo, porque sabe que Cristo lo hizo libre del pecado y de la muerte. A su nombre gloria en esta hora. ¿Cuántos somos libres del pecado y de la muerte? No estamos diciendo que usted no peca, usted sí peca. Yo sí fallo, todos fallamos, todos pecamos. Lo que estamos diciendo, hermano, ¿verdad?, es que no somos practicantes del pecado. No, ya el que está casado está. Casado con S y casado con Z. Casado. Lo casaron. Muy bien, vamos a seguir. El tercer consejo que le da a la iglesia de la Odisea es que compre colirio para ver. Diga conmigo, colirio. ¿Verdad? Compre colirio, porque usted es un ciego, un desventurado, un ciego. La persona, hermano, que no ve que lo que tiene le pertenece o se lo dio Dios, está ciego espiritualmente. ¿Verdad que sí? Hermano, cuando usted no se da cuenta que lo que usted tiene se lo ha dado Dios, usted es un ciego. De la misma manera que la iglesia de la Odisea. Mire lo que dice la Escritura en segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver cómo abrir los ojos del entendimiento. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es que ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
En otras palabras, necesitamos tener el discernimiento de Dios, ¿verdad? ¿Cómo usted elimina la ceguera espiritual? A través del discernimiento de Dios. Tenemos que tener ese discernimiento, esa capacidad de saber, hermanos queridos, que Dios nos quitó la venda de los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Compra colirio, le dijo, para que veas. ¿Y cuánta gente en el día de hoy, hermano, que no están viendo bien y que necesitan el colirio de Dios? Que necesitan, amados hermanos, no tener la vista muy corta, sino que necesitamos, como dice este versículo, recordar nuestra antigua purificación de pecado, ¿verdad? Es lo que hablábamos anteriormente. Cuando usted ya se acuerda de dónde Dios lo sacó, como dice la alabanza esa que a mí tanto me gusta, de Nación Santa, no te olvides de dónde te saqué. No te olvides de dónde te sacó el Señor. El pueblo de Israel se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Pero nosotros no podemos olvidarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ese corbatín del hermano Ronnie me provoca recordarle que no se olvide de dónde Dios lo sacó. Qué elegante se ve con ese corbatín. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de entonces comprar ese colirio, que es el discernimiento del Espíritu. Amén, amén. Y voy a terminar con este punto, el cuarto consejo que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, amados hermanos, es la humildad. Diga conmigo, la humildad. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5 y el verso número 5. Gloria al nombre del Señor. 1 de Pedro 5:5. Mire lo que dice. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos, ¿qué dice? Unos a otros. Unos a otros. ¿Vestidos de qué? De humildad. Vestidos de humildad. Ropas blancas. Ahora viene, vístanse de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, ¿cómo se estaba comportando la iglesia de la Odisea? Arrogante, con soberbia, ¿verdad? Altiva, no tengo necesidad de nadie. ¿Cuántas veces has dicho eso tú? Todos lo hemos dicho un día. No tengo necesidad de nadie. Pues esa actitud es una actitud de falta de humildad. Es una actitud de soberbia, ¿verdad? Y eso es una cosa que el consejo que Dios le da es que debemos de ser humildes, conocer el camino de la sujeción. Sométanse a los ancianos, sean sumisos en humildad unos con otros. Uno de los problemas más graves que tenemos a veces en los hogares es porque el hombre dice, no, aquí el que manda soy yo. Espérate, la Biblia dice, someteos unos A otros. Ahí está, pues. Debemos de estar sometidos unos a otros. Porque algunas veces el varón tiene la razón, otras veces la hermana tiene la razón. ¿Verdad que sí? Esto funciona en todos los aspectos. Qué bonito es cuando uno se encuentra un jefe que uno le dice, mire jefe, lo que usted quiere hacer está bueno, pero si lo hacemos así es mejor. Y él está, sí, es cierto, tiene razón. Qué bonito es cuando encontramos hijos o padres que cuando el papá le dice una cosa al hijo, pero el hijo llega con humildad y le dice, pero papá, mira, hagámoslo así, que esto así es mejor. Qué bonito, hermano, es cuando el papá dice, sí, tienes razón, cuando hay humildad. Pero cuando hay soberbia, hermano, no hay manera que nos pongamos de acuerdo. Y el no ponernos de acuerdo, lo único que va a traer es confusión, es derrota, es pérdida.
Pero cuando hay acuerdo, hay un gran poder en el acuerdo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos saben que nosotros como iglesia debemos de caminar en el poder del acuerdo? Estar todos en el mismo sentir, todos en el mismo espíritu, todos bajo la misma visión, bajo la misma promesa de parte de Dios. A su nombre gloria, hermano. Concluimos de la siguiente manera: la tibieza es un símbolo de conformismo. Cuando usted es tibio es porque usted se quiere conformar. Le da lo mismo que Dios le conteste la oración o no se la conteste. Por eso a Dios no le gusta la tibieza, porque la tibieza es un símbolo de ¿qué dijimos? De conformismo. Es un símbolo de indiferencia, ¿verdad? Cuando usted no toma en cuenta a Dios, cuando toma decisiones, usted está siendo indiferente con Dios. Amén, hermano. Y a Dios no le agrada, porque eso es soberbia en el corazón. Y Dios a los soberbios lo ve como... Dice la palabra que Dios ve al soberbio de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta preciosa hora, hermano? Permite el Señor entonces que recordemos y pongamos por obra el consejo que Dios le da a Josué. ¿Cuál es ese consejo? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque entonces Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos quieren que Dios vaya a todos lados con nosotros? Queremos que Dios nos acompañe a cualquier parte, al supermercado, a la escuela, al trabajo, en el hogar, donde quiera que vayamos. Queremos que el Señor nos acompañe. ¿Cuántos queremos que el Señor nos acompañe? Pues mis amados hermanos, este es el consejo de parte de Dios para nosotros en el día de hoy. Es el consejo que la iglesia debía de aprender. Es el mismo consejo que Dios debe de aprender en nosotros. Mantengámonos en esa humildad, en esa búsqueda con el Señor, para que todo lo que emprendamos nos salga bien. La Biblia dice en Apocalipsis 3:22, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros hermosos pies y vamos a darle gracias a Cristo en esta hora.